Dimos inicio a una serie de enseñanzas en las cuales les comenté que pues tienen que ver con los valores, con los fundamentos que necesita todo creyente aprender, estar convencido, porque definitivamente tenemos que saber en las manos que estamos, mi hermano, qué es lo que usted confía. ¿Cuántos de aquí realmente, y yo sé que todos van a levantar la mano, pero cuántos realmente están convencidos que son hijos de Dios? ¿Y eso qué representa? Que usted llegó a los pies de Cristo, que en un momento el Espíritu lo convenció de pecado, de justicia, de juicio, usted se arrepintió y el Señor le otorgó su perdón. La semana anterior hablábamos acerca precisamente del arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, lo que lleva al hombre precisamente a este nuevo, al siguiente paso. Y a través de estas enseñanzas vamos a ver cómo la obra de la cruz, mis hermanos, a veces la vemos tan ligera o la vemos tan con poca importancia, en muchos lugares lo hacen así, que no se dan cuenta de la trascendencia, lo que representó para Cristo, para Dios, pero lo que representa para el hombre. ¿Cuántas bendiciones celestiales se desbordaron en quien tomó la decisión de caminar con Jesús? Y hoy vamos a hablar del paso que sigue después del arrepentimiento. En ese momento donde el Señor escucha su clamor, escucha su confesión de pecado y abre sus brazos. Hoy vamos a hablar de la redención y el perdón. Y le voy a pedir que me acompañe al libro a los Colosenses en el capítulo 2. Ya está. ¿Ya lo tiene? Colosenses 2, a partir del versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: antes, está hablando de la vida pasada, ustedes estaban muertos en sus pecados, porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado, ¿cuántos? Todos sus pecados. Mire, esencialmente el Señor lo conocemos a través de sus atributos. Los atributos de Dios nos dan una evidencia de su esencia divina. Por ellos conocemos su soberanía, su santidad, su justicia, su gracia, entre muchos otros atributos, todos con una dimensión de eternidad. El perdón, como parte de esa esencia, podríamos considerarlo, porque todos los atributos del Señor son iguales, pero podríamos considerarlo como un acto de, pues el más sublime, que da evidencia de su amor, de su gracia, de su misericordia, porque representa la salvación y la vida eterna para quien recibe ese perdón. De tal manera que todo aquel que llega a los pies de la cruz con un corazón arrepentido, al recibir el perdón del Señor, su vida va a cambiar radicalmente. No, me voy a remitir un poquito al principio, estoy hablando al principio de la creación, cuando la relación y comunión con Dios, con el hombre, eran perfectas. Había un espacio precioso que el Señor construyó, usted lo conoce como Edén, que podían disfrutar plenamente, señorear ahí sobre todos los animales, fructificar, pero debido a su caída, por causa del pecado, la desobediencia, fueron separados de Dios. Y a eso se le considera muerte espiritual, apartados de Dios. Por eso desde entonces la condición del hombre, la condición espiritual y su destino eterno fue de perdición eterna. Por ese pecado el hombre adquirió una deuda impagable con él.
Por tanto, para que fuese posible el perdón, el pecado debió ser redimido, debió ser comprado. Y precisamente esa es la obra de Jesucristo en la cruz. Es impresionante ver en base a la soberbia natural del hombre que lo ha llevado a menospreciar tanta gracia, mis hermanos. Y a este suceso tan relevante, con el costo tan alto que el Señor debió pagar con su propia vida, le ha dado tan poca importancia a ese sacrificio vicario de Jesucristo y al perdón de Dios, que de manera, no sé, blasfema, absurda, haciendo de lado la cruz, la obra del Señor, ha pretendido obtener la salvación, buscar el favor de Dios a través de sus obras. Mire, esto ha llegado tan lejos que hay ciertas religiones, ciertos procesos religiosos que han pretendido tomar el lugar de Dios y bajo una investidura religiosa han reducido el perdón a algo que puede otorgar un hombre tan pecador, tan corrupto como el que se acerca a pedir ese perdón. Y usted sabe a lo que me refiero. Sin embargo, para quien reconoce la soberanía, la santidad y la justicia de Dios, no le es difícil tampoco reconocer su condición de pecado, apartado de Dios, y su necesidad de recibir el perdón. Por eso usted está aquí, porque usted llegó a la fe cuando reconoció su condición espiritual. Mire, hay un salmo muy hermoso, como todos. Le voy a leer del Salmo 32:1, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y que en él no hay engaño. Qué palabras de David. Mire, este hermoso salmo del rey David fue escrito cuando reconoció su pecado de adulterio con Betsabé, de ser actor intelectual del asesinato de su esposo Urías. O sea, ¿recuerda cómo el Señor envía al profeta Natán a confrontar a David? Bueno, después de la confrontación, que el Espíritu de Dios por medio de Natán lo lleva a reconocer su condición y su pecado, ya como testimonio de su arrepentimiento, porque fue lo que hizo el rey David, reconocer su pecado con dolor. Bueno, ahora está enfatizando con gratitud y gozo lo que significó para él ser perdonado por Dios. El salmista está describiendo la importancia, la bendición del perdón de Dios para quien se arrepiente. Y con su propia experiencia podemos ver la mejor enseñanza para nosotros, todos los creyentes, de lo que representa ser perdonados por Dios. No sé si usted le dimensiona el perdón de Dios, mis hermanos, pero mire, para que el rey David pudiera comprender la magnitud y bendición del perdón de Dios, primero le fue preciso conocer la gravedad de su pecado. Por eso fue confrontado. Esa condición espiritual lo mantenía engañado, porque eso es lo que hace el pecado. El corazón en sí mismo es engañoso y perverso. Somos fácilmente seducibles, pero el pecado tiene la capacidad de engañarnos y entonces dejarnos abandonados a las pasiones desordenadas, las que dicta nuestra naturaleza. Eso fue lo que sucedía con David. Pero lo más grave de todo esto es que ese pecado lo mantenía alejado de Dios. Y David no se daba cuenta. Tan no se daba cuenta que en el pecado que cometió de adulterio con Betsabé ya había un niño. Un niño que ya andaba corriendo en los pasillos del palacio. Un niño que ya tenía más de un año. Y él seguía siendo rey. Y él seguía considerando que Dios estaba con él. Mire, de no ser por las misericordias de Dios, se hubiera quedado en esa condición, consumiéndose en medio de su maldad. Qué terrible es el pecado, mis hermanos, y qué grande es la misericordia de Dios que nos lleva a reconocer ese pecado. Porque lo más terrible para el hombre es no reconocer su condición y hasta sentirse bueno.
Es fácil a través de una moral humana sentirse buen padre, buen hombre, buen esposo, buen vecino, una mujer piadosa. Sin embargo, a los ojos de Dios, mis hermanos, las cosas no son iguales. Al pecado le gusta enseñorearse de quien abra su corazón. Por eso necesitamos aprender a reconocerlo. ¿Para qué? Para negarnos, para apartarnos, para decidir bien. Porque el pecado siempre está tocando la puerta del corazón. O sea, siempre hay algo que te quiere seducir, siempre hay algo que te quiere convencer. Y si tu naturaleza no ha cambiado, pues el pecado te va a ser apetecible, lo vas a justificar. Bueno, sí lo hice, pero es porque fui obligado, fui obligada, me orillaron. Mire, la palabra pecado se traduce literalmente como errar el blanco, como equivocarse. ¿A alguien le gusta tirar así en la feria? No voy a decir que pues, no creo que aquí nadie tenga pistolas, pero bueno, o un arco, ¿verdad? Pero alguien ha estado en la feria y le ha dado y se equivoca siempre y no le da ni a las más grandes. Bueno, eso es, ¿verdad? Yo le doy a los tornillitos, aunque no lo crea, y sin lentes. Sí, porque los lentes los veo, o sea, no los necesito para allá. Bueno, no sé para qué dije eso. Bueno, pero moralmente, espiritualmente, el pecado define la distorsión moral del hombre. Al ser el acto deliberado de desobediencia a lo establecido por Dios. Lo primero que hacemos cuando nosotros pecamos es ofender a Dios. No sé si usted lo sabía. Mire, el pecado está estrechamente relacionado con la maldad y la iniquidad. O sea, les estoy explicando lo que es el pecado para que se turbe su corazón. La maldad representa todo lo que es esencialmente malo y destructivo en su influencia y en su efecto. Lo que es malo, mi hermano, siempre te va a tratar de influir, te va a tratar de seducir, de llevarte a hacer algo impropio. Y aunque sepas que estás haciendo lo malo, es tan seductor que cuando menos lo vas a probar. Y en esa probadita te puedes quedar. Hay muchos porque por una probadita de cualquier cosa, su vida se fue totalmente al vacío de la drogadicción y del alcoholismo. Hay que con una mirada lasciva terminó en adulterio. Esa es la influencia de la maldad. Y por supuesto el efecto. Y la iniquidad, porque esto va más allá, del griego anomia, se traduce como sin ley, sin justicia. Y esta es la condición del corazón donde la obediencia no tiene cabida. Ahí donde ya nada te hace reaccionar ante las cosas que tú sabes deben de ser obedecidas, deben de ser rectas. Y sabes cómo tienes que ser en tu casa, en tu trabajo, conduciendo, pero te saltas todas las reglas. Te pasas los saltos, gritas obscenidades, en la casa tienes actitudes terribles y sabes que no lo debes hacer. Sabes que estás ofendiendo, que estás lastimando. Bueno, alguien sin ley no tiene temor de Dios. Esa es la iniquidad, la carencia de toda sujeción al consejo de Dios. Por consecuencia, también es la desobediencia deliberada a toda ley y orden. ¿Por qué? Porque quien no tiene temor de Dios, menos lo tendrá de lo que ha establecido el mismo hombre, las leyes. De ahí el desorden y la corrupción. ¿Cuántos de ustedes respetan las leyes civiles? Tal cual. De una manera completa, de una manera plena. Mire, hace un tiempo vi un video que me enviaron donde decía un ser de otro mundo. Y yo dije, ¿y por qué me enviaron eso? Porque me lo envió un pastor. Otro pastor.
Y en el video estaba un joven que estaba manejando, decía ahí 3 de la mañana, estaba el alto, no venía nadie y estaba esperando a que le dieran el SIGA. Decía ahí, un ser de otro planeta. Porque normalmente no se hace eso. Yo aprendí a hacer eso hace muchos años, cuando conocí que toda autoridad está establecida por Dios. Y si ese semáforo dice alto, yo no estoy obedeciendo al semáforo, yo estoy obedeciendo a Dios. De tal manera que eso es lo que hace que un creyente empiece a normar su vida distinta, pero el que no tiene establecidas estas reglas, pues cae en la iniquidad. Además, le voy a decir algo, la iniquidad va más allá del menosprecio al orden, a los preceptos de Dios. La iniquidad también es la negación de la existencia de Dios. Aquellos que dicen no hay Dios, no existe Dios, que se dicen ateos, lo cual es una aberración, porque tú no puedes negar algo que dices que no conoces. Entonces, ¿por qué estás negando algo que no existe? Finalmente no tiene sentido. Pero bueno, son quienes niegan todo lo que representa Jesucristo, su obra de redención. De tal manera, mis hermanos, al exponerles todo esto, lo que es el pecado, cuando ese pecado encontró un lugar en el corazón del hombre, lo primero que hizo fue menospreciar el consejo de Dios, y eso sucedió en el Edén. La primer pareja lo único que tenía es no comer del árbol, de uno. Dice, pueden comer de todos, de ese no. Pero cuando fueron convencidos de pecar, seducidos, en ese momento menospreciaron el consejo de Dios, y así fue como rompieron su relación con Él. De ahí la necesidad de una reconciliación con Dios. Reconciliación significa volver a hacerse amigos. También se define como acercar adversarios, eliminar enemistad. ¿Sabía usted que todos nosotros nacimos siendo enemigos de Dios? Así como que esas son frases que no gustan mucho. Ahorita se los voy a explicar y se los vuelvo a preguntar. Colosenses 1:20, por favor. Dice la Escritura de Jesucristo, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, tiene una forma de expresión más sencilla. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. ¿Por qué éramos enemigos? Porque estábamos del otro lado, totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Y Dios expresó su amor y su misericordia dando el primer paso a esa restauración de la paz. Mire, siendo la enemistad por parte del hombre, pues somos nosotros quienes tenemos la necesidad de ser reconciliados con Dios. O sea, Dios no tiene necesidad de reconciliarse con nosotros. ¿Sí se entiende eso? Si usted se pierde, si yo me pierdo, Dios no deja de ser Dios. Palabras duras. Dios extendió su misericordia a través de Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, sea salvo. Pero si la persona rechaza a Jesucristo, se pierde toda la eternidad en el infierno. Dios no deja de ser Dios, simplemente se cumple la justicia de Dios. ¿Sí se entiende este proceso? Así como que no gusta, ¿verdad? No estoy regañando, acuérdense que estamos aprendiendo. Bueno, por naturaleza, todos somos enemigos desde nuestro nacimiento, porque estamos bajo la naturaleza caída. ¿O alguien cree que nació siendo amigo de Dios? Mire, ahorita todos dicen que no, pero si esa pregunta la hubiera hecho hace rato, muchos hubieran dicho que sí. ¿Quién piensa ser tan bueno y justo que piensa que entre él y Dios jamás hubo una separación?
¿Y sabe qué? Yo conozco muchos. No, yo mi relación con Dios es perfecta. Oye, acércate al Señor. Esto que estás haciendo no está bien. Mira, el Señor vino para esto. Y estás viendo que tiene una vida de adulterio, una doble vida, tiene muchas circunstancias. Le estás compartiendo el Evangelio para que su vida cambie, para que reconozca los pecados delante de Dios. Y te dice, no, es que, ¿qué me dices a mí? Yo soy un buen padre, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo no tengo problema. Mira, Dios y yo, mira, mancuerna. O sea, ¿a qué Dios se estarán refiriendo? Hacen su propio Dios a conveniencia. Antes de conocerle, todos éramos enemigos del Señor, con vidas opuestas a su voluntad, que fue lo que Cristo reconcilió en la cruz. En Romanos 5:10 dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios porque nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué recibimos? La reconciliación. Enemistados por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de vivir. Quiero manejar una figura o un simbolismo de cómo el Señor nos reconcilió en la cruz. Imagine usted que cuando el Señor Jesús estaba consumando la obra de redención, ahí en ese lugar, en el momento de entregar su espíritu, con una de sus manos estaba tomando la mano del Padre, y con otra de sus manos estaba tomando la mano del hombre, y nos acercó. En el momento que entrelaza esas manos, se suelta y se deja morir. Así tenía que ser. Reconcilió y tenía que morir para pagar con su vida el costo de nuestra salvación. Así es como el grano cayó y murió para dar vida abundante, pagando el precio de nuestra reconciliación. ¿Se da usted cuenta de la magnitud del sacrificio de Cristo? ¿De la provisión de Dios para nuestra eternidad con Él? Y por eso le voy a decir algo. Ser reconciliado no significa que nos hemos hecho buenos delante de Dios, como muchos creyentes piensan. Los cristianos no somos gente buena, somos gente perdonada, simplemente, que reconocimos el pecado y hallamos misericordia. La reconciliación es el fruto de que en medio de Dios y el hombre se puso alguien de la misma esencia santa de Dios, pagando por su vida, con su vida por el perdón de nuestro pecado. Alguien de la misma esencia, que tenía el mismo estándar de santidad de Dios. De otra manera no era posible. Por eso nuestras obras delante de Dios son trapos inmundos. De ahí el clamor de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz. Así que jamás olvidemos, mis hermanos, el costo de nuestro perdón. Primero vimos lo que significa el pecado. Ahora estamos viendo lo que representa el perdón. Y perdón es pasar por alto, es despedir, es liberar. Por tanto, el perdón de Dios se da fundamentalmente separando el pecado del pecador, lo que conocemos como remisión, algo que vamos a ver en un momento. El perdón del Señor, el perdón divino, se sustenta en el amor del Padre, pero se hizo propicio por la obediencia y el sacrificio de Jesucristo, al ser la única ofrenda perfecta que pudo satisfacer la justicia de Dios. Y por eso ahora, bajo la gracia, es bienaventurado aquel que Dios perdona. ¿Por qué? Porque ha remitido su pecado a la persona de Cristo, quien con ese acto de amor vino a quitar el pecado de la humanidad.
¿Por qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nunca faltan los soberbios, los duros de corazón, que no solo se sienten justos, sino que además solamente confían en sus propios argumentos, en sus fuerzas, sus recursos, sus capacidades. Y mire, para quien esté en esa condición espiritual, Dios no tiene nada. Porque es el que dice: yo no necesito a Dios. Sin embargo, para quien con humildad reconoce su pecado, se arrepiente, hay perdón y hay un lugar eterno en los cielos, mi hermano. Y esa es la promesa. Por eso es bienaventurado, porque ha alcanzado gracia, ha alcanzado el perdón del Padre, ha sido reconciliado con Él, literalmente ha sido librado de la condenación eterna en el infierno. Eso es literal. Y ese fue el nuevo pacto en Jesús, en Cristo. Recuerda en la última cena las palabras del Señor cuando estaba Él partiendo el pan y dando a sus discípulos el fruto de la vid. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho será derramada para remisión de los pecados. Ahí está nuevamente la palabra remisión. ¿Qué es remitir? En mi tiempo, no hace mucho, había papel y plumas, había correo, había sobres, había timbres. ¿A quién le tocó esa hermosa época de mandar cartas? Era precioso. Ahora los muchachos no conocen ni el papel, ¿verdad? Todo es electrónico. Y bueno, hay que aprender, hay que crecer también en eso, ¿verdad? La ciencia avanza, hay que aprender. Pero remitir es enviar algo a determinada persona a otro lugar. Pero remitir también representa levantar una pena, alzar una pena, quitarla, eximir, liberar una obligación. Y eso fue lo que hizo el Señor. Le fueron remitidos nuestros pecados a su persona. Y Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más que ofrendar para el pecado. O sea, ya no hay más que hacer. El Señor hizo la obra completa. De manera que al creer, los pecados son remitidos a Cristo para ser redimidos por su sangre. Y con el perdón de Dios es quitada esa terrible carga que pesaba sobre la persona. ¿Se da cuenta de lo maravilloso? Una terrible carga quitaron de ti, se la dejaron a Jesús, Él la redime con su sangre. Así es como el creyente es liberado del castigo con el único medio que la justicia de Dios fue justificada. Dice Romanos 5:1: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién está feliz y regocijándose con la esperanza de estar con el Señor? Por su parte, el Padre, al extender su perdón, fiel a su promesa, ¿qué cree que hace? Se olvida del pecado y no inculpa más al pecador. De hecho, la Escritura dice que los envía al fondo del mar. Dice Isaías 43:25: yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. ¡Qué maravilla! El Señor ya no se va a acordar de tus pecados. ¿Sabes quién sí se acuerda de tus pecados? Satanás. Y te los está recordando. Y ahí es cuando de repente tú estás platicando con alguien, le estás predicando el evangelio, le estás hablando de las maravillas del Señor, y te empiezan a decir: ¿qué no te acuerdas tú cómo eras? Si tú eras así, 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 así. Ahí está el diablo usando la boca de alguien, recordándote tu pasado. Así que cuando el diablo te recuerda tu pasado, tú recuerdas de su futuro, porque él ya tiene un lugar apartado en el infierno. De ahí la importancia, mis hermanos, de considerar el pecado con la seriedad y trascendencia que el Padre lo toma, porque está de por medio la vida de Jesucristo sacrificada en la cruz.
Esto nos lleva a comprender algo. Mire, si la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay perdón, entonces tendríamos que valorar una salvación tan grande y no vivir tan ligeramente como muchos creyentes se atreven, aún diciendo que son cristianos. Dice Efesios 1:7, vaya conmigo a esa escritura, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí encontramos otra palabra, redención. La redención es para quien, al haber creído en la obra de Jesús, literalmente ha sido comprado con su sangre, y al recibir inmerecidamente el perdón de su pecado, cambia radicalmente su situación y su destino eterno. Mire, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, redimir tiene varias acepciones. Una es rescatar o sacar de esclavitud a un cautivo mediante precio. Otro, comprar una propiedad que se había perdido. Liberar algo sujeto a gravamen, o sea, algo que está empeñado. Liberar a alguien de una obligación. También significa poner término a una afrenta, a un dolor o a una adversidad. Bueno, la redención en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento es apolutrosis. Se traduce como liberación a cambio de o contra el pago de. En este caso, del rescate de la esclavitud del pecado, tal como se compraba la libertad de un esclavo y se le emitía un certificado de liberación. ¿Qué es esta figura? Mire, en la antigüedad, y usted sabe que el mercado de la esclavitud pues fue muy negro, muy nefasto, pero se practicó durante muchos siglos. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de esa que se escribe en la Escritura, se usaba la esclavitud, ¿verdad? Bueno, había ciertas personas que tenían un corazón distinto, y lo que hacían era ir a las subastas de esclavos y subastaban más alto, mucho más alto de lo que podía costar un esclavo, con la intención de que nadie se los regateara. De tal manera que, ¿cuántos denarios? 100 denarios, yo doy 500. Y todos se quedaban así sorprendidos. Le entregaban el certificado de ese esclavo y ese hombre rico se lo llevaba, y antes de entrar a su casa le decía: toma, eres libre. Imagínense al esclavo, se quedaba sorprendido. De hecho, no sabían qué hacer. Había quienes habían nacido bajo esclavitud, y recapacitando, algunos decían: bueno, sin conocerme, este hombre en su bondad me ha dado la libertad. ¿Qué será si le sirvo realmente? Y entonces aceptaban, preferían decirle: ¿sabe qué? Ya sé que soy libre, pero ahora me quedo como esclavo por amor, ya. De hecho, había una tradición donde en la puerta de la casa de la persona ponían su oreja y clavaban una lesna, como diciendo: yo pertenezco aquí. Eso significaba. Eso es la redención. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora ya escuchamos otra palabra, propiciación. Dice: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. A eso me refería cuando hablaba yo de todas las bendiciones celestiales que se desbordan en el momento en que el Señor paga por nuestra salvación, mis hermanos.
Por eso no es tan simple decir, ay, sí, Jesucristo. No, mi hermano, hay que entender el trabajo de la cruz. La propiciación, esta palabra en el griego es hilasterion, en el hebreo es caporet. Y el caporet hace referencia a la tapa o cubierta del arca de la alianza. Vamos a leer Éxodo 25:17, acompáñame ahí. El siervo Moisés está escuchando las instrucciones de Dios para la construcción de los utensilios de tabernáculo. Y le dice el Señor: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines. Y ellos extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros del uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué estaba en el arca? Las tablas de la ley, que representaban la palabra de Dios. Estaba el maná, una porción que representaba la provisión de Dios. Y estaba la vara de Aarón, la que floreció, que representaba la autoridad de Dios. Bueno, esos testimonios estaban en el arca y encima se tapó con el propiciatorio. Esa tapa labrada en oro de una sola pieza con los 2 querubines. Sabemos que todo el tabernáculo es una figura de Cristo, cada utensilio. Y como figura de Cristo, el propiciatorio fue el lugar donde el Señor prometió declararse a Moisés, hablar con Moisés de entre los 2 querubines. De entre los 2, el Señor hablaba con Moisés. Esto mostraba que el único camino para el Padre, ¿quién es? Jesucristo. Dice Éxodo 25:22, de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, de ahí yo extenderé mi voluntad. Por eso dice el libro de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo a través de Jesús. ¿A qué nos lleva esto? Nuevamente al principio de la creación, mis hermanos. Y esto es fabuloso. Mire, ya vimos que a causa de la desobediencia del hombre, Dios literalmente lo apartó de su presencia. Lo echó del paraíso. Bueno, dice Génesis 3:24. Ahí vamos. ¿Voy bien o regreso? Bueno. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Fíjese, querubines. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De esa manera Dios hace evidente su ira en contra de la desobediencia del hombre. Ese pecado de menospreciar su mandamiento. Ahora, sabemos que no obstante a eso, prometió reconciliarse con él mediante la provisión de un Mesías. Sin embargo, el camino estaba cerrado hasta la llegada de Jesús. Y los querubines y la espada, puestos ahí al oriente del Edén, entre paréntesis, oriente representa juicio. Cada vez que usted lea en la Biblia oriente, se va a dar cuenta que de oriente viene el juicio de Dios. Bueno, ahí, al oriente del Edén, era para guardar el árbol de la vida. ¿Qué representaba esto? La muerte para el pecador que intentase acercarse a la presencia de Dios sin cubrir sus demandas. Por eso, como esa figura de la justicia del Señor, a través de Cristo, la sangre del holocausto, la que se vertía para la expiación del pecado del pueblo,
era esparcida entre los querubines labrados sobre el propiciatorio. Todo tenía que ver con Jesús. Dice Levítico 16:15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De manera que Dios, al dar la provisión perfecta para la expiación perfecta representada en la vida sacrificial de Cristo, así fue como hizo propicio el perdón para el hombre. Jesucristo es nuestra propiciación. Con la sangre del Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. De tal manera que Jesucristo se convierte en el que hace propicia nuestra salvación. Él cubrió el pago. Así que al ser Jesús propicio, representa la misericordia para quien reconoce su condición. Ese dolor de estar apartado de Dios, ese dolor que lo lleva al arrepentimiento. Vamos a ver cómo en una historia en el Nuevo Testamento, vamos a ver esta parte del propiciatorio. Mire, en Lucas 18:13, en esa enseñanza de Jesucristo, habla de un fariseo que estaba presumiendo todas sus virtudes, ¿se acuerda? Que decía: yo ayuno 2 veces al día, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo soy una persona muy íntegra. Estaba diciendo al Señor: mira nada más quién soy yo, ¿verdad? Y dice: y no soy como ese publicano que está ahí tirado. Pero dice Lucas 18:13, mas el publicano estando lejos, o sea, no se atrevía ni siquiera a acercarse. Dice: no quería ningún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Literalmente, este hombre estaba diciendo: Señor, si hubiera un propiciatorio para yo poder entregar mi holocausto para salvación. O sea, ya no existía el arca de la alianza en ese tiempo, pero los judíos sabían la necesidad de un propiciatorio. Dice el Señor: les digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es por eso, mis hermanos, que solamente el pecador que toma en serio el carácter, la corrupción y las consecuencias del pecado podrá entender que el perdón de Dios no se puede tomar a la ligera. El valor de nuestra redención. No entender esto ha dado como resultado tanto pecado, tanta falta de perdón en la sociedad que vivimos, lo cual es entendible entre quienes aún están gobernados por la vieja naturaleza. Sin embargo, mis hermanos, si un cristiano, a ver, aquí, ¿quién es cristiano? Hay muchos cristianos. Entonces esto es para usted. Si un cristiano que tiene la convicción de que solo la gracia y la misericordia, por esas virtudes de Dios fue perdonado, y usted no perdona, fíjese, si usted reconoce que usted es una consecuencia del perdón, pero usted no perdona, ¿qué está haciendo evidente? El orgullo y la intolerancia que aún gobierna su corazón. Y eso lo pone en una situación espiritual muy delicada. Porque usted reconoce que fue perdonado por gracia, pero sin embargo no es capaz de extender el perdón. Mire, quien reconoce que ha sido perdonado y no perdona, está dando por hecho que las ofensas en su contra son mayores a los pecados que Cristo tuvo que pagar por él. De ese tamaño. Se está sintiendo más justo que Dios. Entonces, analice su corazón. ¿Tiene usted un carácter perdonador? Sobre todo si reconocemos que la mayor de las veces las situaciones en contra, o sea, las agresiones, las ofensas que recibimos, la mayor de las veces son consecuencia de nuestra conducta y de nuestras decisiones personales.
Nosotros somos los que decidimos mal, somos los que hacemos las cosas y luego queremos culpar a todos, hasta a Dios. Entonces, pensemos en esto. ¿Qué puede avalar a un creyente su falta de perdón? Nada. ¿Qué le permite decidir al creyente si debe perdonar o no? O sea, no tiene ningún argumento válido para no perdonar. Además, entendiendo algo, que cuando perdonamos se libera una terrible carga que hace mucho daño. Mire, quien no perdona está cargado. Está con una situación muy difícil. Está arrastrando cosas que ya no tendrían ni siquiera que estar en su corazón. Por eso Jesús expresó la importancia de ser como niños, hablando del día de hoy. Mire, el niño tiene un carácter perdonador. Se pueden pelear entre ellos y al rato ya están jugando juntos. De repente los niños empiezan a discutir, se pelean y llegan los papás y se empiezan a decir de cosas. Ya los niños están jugando otra vez y los papás ya están dándose hasta con la maceta. Carácter perdonador del niño, que no guarda rencor, que no hace acepción de personas. Me ha tocado ver niños que están jugando en la tierra y que pues se ven así de una situación humilde. Y de repente llega un niño y baja de un carro y se queda mirando al niño que está en la tierra y se va sobre la tierra y juegan juntos y la mamá rica, ¿qué estás haciendo? Mira nada más la cantidad de bacterias. ¿Cómo es posible que te juntes con ese niño? Papá, mamá, por favor. Más humildad, más anticuerpos. ¿Sí sabía que con ese polvito, bueno, ser como niños? Pero quien no perdona abraza rencor, resentimiento, amargura. Sin embargo, es impresionante ver a quienes parece que se deleitan en sus rencores, se gozan en revivir deseos de venganza. ¿Usted es de esos? Me va a decir que no, pero ahí le va. ¿Cuántas veces usted en el lecho de su cama descansando se acuerda que alguien le hizo algo? ¿Se acuerda? No, pero es más porque soy cristiano, pero mira, lo hubiera agarrado, ya lo hubiera retorcido, y la hubiera desgreñado, porque ¿a cuántos ha matado virtualmente ya? Ahora dígame que no. Entonces, mi hermano, hay que limpiar el corazón. Si se acuerda usted de alguien que le hizo daño, ¿qué tiene que hacer? Orar. Los creyentes tenemos que ser conscientes que el perdón es una gracia, mis hermanos, que involucra integridad, honestidad. Sin embargo, cuando solo se reconoce la condición desde donde el Señor nos rescató y perdonó, entonces se puede valorar lo que Jesús hizo. Mire, quien descubre el valor de la gracia sabe de lo que fue liberado. ¿Usted ya lo descubrió? ¿Se da cuenta desde dónde lo trajo el Señor? ¿Y sabe qué? Sí tiene que darse cuenta. Todavía traemos olor a chiquero. No se sienta bueno, mi hermano. Reconozca del fango que el Señor nos trajo a su luz admirable. Y que ya no le sea difícil perdonar, porque tiene el gozo de haber recibido el perdón de Dios. Ahora tiene un deseo de reconciliarse con aquellos que le han ofendido o que usted ha ofendido, porque ese es el carácter que el Señor quiere en nosotros. Mire, una de las historias en la Biblia que en lo personal me parece de las más conmovedoras, de hecho he visto representaciones de esta escena y pues me conmueven mucho. Es la de José el Soñador. ¿Sí se acuerda de quién estoy hablando? Cuando se da a conocer a sus hermanos. El contexto lo conocemos.
José ya es ministro de Egipto, pero pasó por un sinfín de circunstancias. Pero cuando se encuentra con sus hermanos, con aquellos que querían matarlo, que terminaron vendiéndolo como esclavo, pero la intención era que muriese. Bueno, vamos a leer cuando se encuentra con ellos. Dice Génesis 45:1. Yo se lo leo para no entretenernos mucho. Génesis 45:1 dice: José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado, así que exclamó: que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y dio rienda suelta a su llanto. Y lo supieron los egipcios, y también se supo en la casa de Faraón. Y le dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. ¿Se imagina cómo estaban estos? Han de haber dicho: ya caminamos. Pero vea las palabras de José en el versículo 5: pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. ¿Qué corazón el de José? Ahora, ¿se ha preguntado por qué José pudo tener esa actitud de amor y cuidado para quienes desearon su muerte, aún siendo sus propios hermanos? Porque decidió perdonarlos. No guardó nada en su corazón. José no se quiso cargar con el dolor del resentimiento, de la amargura, de los deseos de venganza. Él simplemente perdonó. Mire, los nombres de sus hijos es un registro de cómo él sana su corazón. A su hijo mayor lo nombra Manasés, que significa olvidar. Y a su hijo menor, Efraín, que significa fructificar. Ya olvidé, he fructificado. ¿Quiere usted fructificar? Perdone. No se quede con la carga del rencor. No se quede con la angustia, con la amargura. Tener un corazón sano permitió a José ver el propósito de Dios para su familia y para su pueblo. Él pudo entender que si había sido enviado a pasar por tantas calamidades, tantas angustias, difamaciones, peligros, fue para preservación de vida. Le voy a decir algo, iglesia. El corazón perdonador de José, su discernimiento de entender que todo fue a favor de la vida, ahora alcanza a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor. Porque de ahí viene la simiente de donde nace Cristo. Su decisión de perdonar te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. ¿Se da cuenta de la trascendencia del perdón? Ahora pregúntese, ¿usted perdona? Porque esto nos está enseñando que perdonar no es tratar así como de sacudir la cabeza pretendiendo desaparecer las ofensas, así como que no hago caso. No, mire. Perdonar es que aún bajo el dolor del agravio, de aquello que le ha lastimado, eso que incluso, aunque pasó mucho tiempo, recuerda y todavía le causa algo, bueno, con todo y eso usted lo pase por alto y extiende su perdón, aún bajo las circunstancias. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde estaba? En la cruz, siendo agredido. ¿A quién estaba pidiendo que perdonara el Padre? A sus captores, a sus verdugos, a sus difamadores. El primer mártir del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice, poniéndose de rodillas, clamó a gran voz al Señor y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. A él no le interesaba más que llegar a su Señor. Dice que él ya estaba viendo los cielos abiertos. En 2 de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo dice: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Dice: no les sea tomado en cuenta. No hay problema.
No hay problema si no me ayudaron, no hay problema si no me apoyaron, está bien. Comprender esto, mi hermano, te puede llevar a madurar y a desarrollar el buen hábito de reconocer tus faltas, confesar tu pecado, perdonar, restituir. Reconócelo, mi hermano. ¿Qué es confesar? Es aceptar toda responsabilidad, convencido de la santidad de Dios y con la seguridad de que serás perdonado. Solo así guardarás una sana relación con Él. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es simplemente decir: sí, Señor, me sigo equivocando. Restituir significa reparar un daño. Mire, alguien puede estar convencido de pecado, de reconocerlo y confesarlo, pero es importante restituir ese daño en la medida de lo posible. Dar el perdón, pedir perdón, tratar de reconciliar. Sin embargo, el creyente que no pide perdón, que no restituye a quien ha ofendido, tiene un serio problema de orgullo. Y en esa condición, la conciencia se cauteriza, el corazón se endurece, se acumula una terrible carga de raíces amargas. ¿Cuántos han justificado su falta de perdón con frases como las que voy a expresar? Bueno, ¿y por qué yo tener que pedirle perdón si él tuvo la culpa? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque es bien fácil decir: ¿y por qué yo? O no lo perdono para que sufra, para castigarlo. Ahí ya se están riendo algunos. No perdono porque es su problema, no es mi problema. ¿Usted cree eso? Pero cuántas frases así hacen justificar esa falta de perdón. Pero cuando el corazón se endurece, se ciega en cuanto a la dimensión del propio pecado. Mire, no olvidemos jamás que para que exista un conflicto, un problema, se necesitan por mínimo ¿cuántos? 2. Así que si usted tuvo un conflicto con alguien, pues algo contribuyó usted. Y aunque usted no haya tenido ningún problema, ¿qué debe hacer? Perdonar. Porque es el carácter que Cristo está formando en usted. ¿O me equivoco? Cuando el Señor estaba hablando acerca del perdón, se acerca a Pedro y le dice: Señor, entonces ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sabe por qué dijo 7 Pedro? Porque se estaba sintiendo muy espiritual. La ley decía que perdonaras a tu adversario 3 veces y después ya actuaras. Entonces Pedro, como buen judío, decía: no, pues voy a apantallar al maestro. ¿Hasta 7, maestro? Y el Señor le dice: no te digo 7, 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Pues diario. Así que 7 por 7, 49, 490 veces al día tienes que perdonar. Diario. ¿A qué se refiere con esta frase o con esta cantidad del Señor? A que el perdón tiene que ser un hábito de vida. De ahí la necesidad de perdonar y pedir perdón, porque la falta de perdón te aleja de Dios, te aleja de la gente. Dejar ofensas pendientes de entregar o de perdonar te seguirá produciendo dolor, aún amargura. No guardes rencor, no guardes las cosas que te lastimaron en ese armario que tienes adentro de tu corazón, todo empolvado, y que a la mínima lo abres, ya está todo lleno de telarañas, y tienes tan buena memoria para lo que te hicieron, que te lo hicieron hoy y dices: igualito que hace 3 años, 35 años de casados, y mira, no cambias. ¡Qué memoria! No, es que nuestras hermanas tienen una memoria así, ¿no? Mira mi vestido, mira, como hace 10 años. Así me trataste, así me dijiste. Y los hombres también somos iguales. Las enseñanzas del Señor, mis hermanos, siempre fueron enfocadas a la práctica del perdón, una necesidad. Termino con estas escrituras.
En Marcos 11:25 dice el Señor, y cuando oren, ¿quién ora? Bueno, como dos, está bien. ¿Cuántos aquí oran? Bueno, y cuando oren, ¿sí oran, verdad? Si tienen algo contra alguien, ¿qué dice? Perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdona a ustedes sus ofensas. Y aquí no está hablando de perder la salvación, mi hermano. Aquí está hablando de perder tu comunión con Dios por tu falta de perdón, por tu desobediencia, por tu orgullo. El apóstol Pablo expresó en la carta a los Efesios: no contristen al Espíritu Santo de Dios, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quienes fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto a toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Dios desea que demos evidencia del carácter de Cristo. Pero cuando no perdonamos, además de ofender a Dios, esto nos coloca en una posición mucho más delicada de aquel que nos ofendió. Porque cada razón que tú quieras justificar para no perdonar, siempre va a manifestar un pecado. El pecado del orgullo, el pecado del rencor, del resentimiento que guardas en tu corazón. Eso es lo que te está impidiendo perdonar. Porque si bien el pecado es contra Dios, al que afecta es al que no perdona, mi hermano, al que peca. Así que ahora que tienes un mayor panorama acerca de la trascendencia del perdón, ¿será que esto te puede llevar a pensar que perdonar como Cristo te perdonó es el mejor hábito que puedes tener en tu vida? Reconciliarte con las personas, y cuando alguien te ofenda, el interés no se centra en ti, en cómo te ofendió o lo que te pudieron afectar, no, sino en saber que si esa persona actúa así es porque no conoce a Dios. Y tú puedes hacer algo por esa persona. Tú puedes extenderle la misericordia. Y si es un creyente y tú le extiendes el perdón o le pides perdón y no te perdona, pues ahora el problema es de él con Dios. Pero tú ya limpiaste tu corazón, tú ya obedeciste al Señor. Así que, mi hermano, el perdón de Dios fue otorgado desde lo alto, ofreciendo perdonar a todo aquel que, reconociendo el sacrificio de Cristo, se arrepiente de su pecado. Pero Él nos brindó una gran cantidad de bendiciones celestiales. ¿Qué vas a hacer con el conocimiento que el Señor cada vez nos abunda para que podamos seguir creciendo, que sigamos madurando? Meditemos, mi hermano, iglesia, meditemos. ¿Realmente estamos ejerciendo el hábito del perdón conforme a la voluntad de Dios y el ejemplo de Cristo? Medita en eso, quédate con eso. Y si hoy el Señor te ha hablado y te ha recordado alguna persona a la que te tienes que acercar para reconciliarte, para extenderle el perdón, para pedirle perdón, no lo dudes, hermano. Como te lo dije hace un momento, si esta persona reacciona bien, has ganado. Si no reacciona bien, hiciste lo que tenías que hacer. Pero no te quedes con la carga. No te quedes con esa terrible angustia, amargura, resentimiento, que nada tiene que hacer en tu corazón. Un corazón que tiene que limpiarse constantemente, porque ahí habita el Rey. Ahí está el Señor de señores. Te voy a invitar a que oremos. Ponte de pie, por favor. Y si hay algo que tengas que decirle al Señor, ahí en la intimidad, porque esto es algo entre tú y el Señor.
Si tienes algo que reconocer en tu corazón de falta de perdón, de resentimiento, pues simplemente, mi hermano, haz lo que sabes que tienes que hacer. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado una lección más de cómo tú te mostraste generoso, misericordioso, y con tu gracia, Señor, nos entregaste el regalo más grande al que pudimos haber accedido en este mundo, nuestra salvación por medio de Jesús. Y en esa salvación hemos visto que hay implícitas tantas cosas, Señor, porque tú llevaste la cruz, Señor Jesucristo, pero ahí tú fuiste propicio a nosotros, ahí nos reconciliaste, ahí nos redimiste, de tal manera, Señor, que no tenemos más que decirte muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que representa una salvación tan grande. Pero ahora también nos estás exhortando, nos estás animando a limpiar el corazón, a tener tu corazón, a exhibir tu carácter. Así que, mi hermano, entre tú y el Señor, lo que tú tengas que expresarle, lo que tú tengas que decirle, esto es algo muy íntimo. Y solamente nos dejamos ante la voluntad del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te decimos que te amamos, que reconocemos tu consejo, y quienes tomen la decisión de seguirlo, Señor, llénalos de tu gracia para que puedan ir al lugar donde tengan que ir, ante quien tengan que ir, a limpiar su corazón, a extender ese perdón, a reconciliarse, a amarse, Señor, porque a eso nos llamaste. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén.